Pastora Selene, una bendición tenerla esta mañana aquí con nosotros y damos gracias a Dios por eso. La verdad, creo que la plática que hoy tendremos con usted será de mucha bendición para toda la gente que nos escucha. Gracias, pastor. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí. Gracias. La idea es que la congregación conozca a su pastora. Creo yo que es una bendición cuando los congregantes, los miembros pueden conocernos más allá del púlpito, más allá de la enseñanza, más allá de las predicaciones, sino que conozcan también ese lado humano que todo pastor tiene. Así es que muchas gracias por haber aceptado esta invitación para estar con nosotros. No, gracias y aquí estamos. ¿Cómo conoce al Señor la pastora Selene? Bueno, a los 4 años. Desde los 4 años tuve la bendición y el privilegio. Mis papás no eran cristianos. Mi papá tenía mi abuelita, o sea, su mamá, y una hermana que eran cristianos en ese tiempo. Entonces, mi papá tomaba mucho. Mi papá tomaba demasiado. Los fines de semana era agarrar, no hacia afuera de la casa, ahí mismo en la casa comenta y platica, y yo la imagen que tengo de él, ahí mismo en la casa tomaba mucho. Entonces los domingos mi abuelita y mi tía iban a la iglesia y siempre llegaban a invitarlo, vivíamos en la misma cuadra, y siempre llegaba mi papá, pues las corría. Entonces hubo un día que dice, no, llévate a mi hija. Entonces me lleva mi abuelita y mi tía a la iglesia, a la escuelita bíblica, a la escuelita dominical. Y me gustó mucho, a mí me gustó mucho y después también me llevaban y me invitaron a la escuela bíblicas y también me gustó mucho. Y a partir de ahí yo siempre cada domingo le decía a papá, quiero ir con mi abuelita. Y empecé a asistir ahí con mi abuelita y mi tía. Mis papás no querían, hasta después de los 6 años, mi papá tiene una enfermedad muy grave, que fue un milagro que Dios hizo en su vida. Entonces es donde mis papás conocen. Yo tenía 6, 7 años cuando mis papás conocieron y yo le seguí. Ya cuando mis papás, pues ya iba con mis papás a la iglesia. Y a partir de ahí, y yo creo que tengo conciencia de que a mis 8 o 9 años ya fue cuando tomé la decisión, que fui ya un poquito más consciente de lo que me enseñaban en la escuela bíblica y dominical, de aceptar a Jesús en mi corazón. Ay, qué bendición fueron las escuelitas dominicales. No, la verdad es que sí. Y los campos de verano. Bastante. Yo creo que es algo que en las iglesias actuales no podemos dejar de hacer. No. Es algo que yo, por ejemplo, ahora en la iglesia y en el ministerio de niños de visión, yo hablo mucho con los maestros, con todo el equipo. Siempre les estoy comentando, le dije, si lleguemos a entender la parte de la bendición y el privilegio que ustedes tienen como maestros, claro que sí. Al estar sembrando la semilla en nuestros niños, porque quizás a lo mejor vienen con la abuelita, con el tío, los papás no quieren, pero la semilla ya está. Sí. Entonces, qué bendición que el día de mañana, yo les decía a los maestros ahí en la iglesia, qué bendición que el día de mañana usted se dé cuenta de que el niño que usted tuvo en el área infantil, compartiendo clases, que el día de mañana llegue a ser pastor, evangelista, profeta, o lo que Dios tenga para su vida. Pero yo recuerdo, yo les comento y les doy testimonio, nunca en mi vida se me ha olvidado la imagen de mis maestras en la escuela bíblica, en la escuela dominical. Y eso fue algo que a mí me ayudó mucho a seguir en el camino. Fíjense qué bendición, porque a veces tenemos el concepto de que a los niños se les entretiene en las iglesias, pero la verdad es que no, se siembra una semilla que el día de mañana, porque hoy estoy delante de una pastora que a los 4 años de edad esa niña nunca pensó que Dios la iba a llevar a ser pastora. No. Todo eso fue gracias a la enseñanza, gracias a personas que invirtieron su vida, su tiempo, su esfuerzo, su amor, su pasión en enseñar a un niño. Exacto. Que el día de mañana puede llegar a ser lo que Dios quiera. Así es. Qué bendición eso. No, la verdad yo desde ese entonces, hoy yo doy mucho testimonio a la gente y comparto que desde esa edad yo doy gracias a Dios que siempre estaba en la iglesia. Que a partir desde los 4 años, nunca, por la gracia y la misericordia de Dios, nunca me salí ya de la iglesia, desde los 4 años. Fíjese, esto es algo que casi yo no cuento. Mamá empezó su vida cristiana en un centro de fe de San Nicolás. Le estoy hablando hace más de 50 años.
Y yo recuerdo que pues yo estaba muy pequeño, mi mamá me llevaba a fuerza, pero pues, tenía que ir porque era mi mamá. Y yo recuerdo que me iba a la escuelita dominical y yo creo que fui nada más como 3 veces, porque ya después yo ya no quise ir y ya no quise ir. Pero una maestra, que por desgracia no me acuerdo su nombre, después de años, pastora, me mandaba cartas. Cartas, porque él decía, fuiste un día a la iglesia y yo fui tu maestra y quiero que sigas en el camino. Y hoy la recuerdo de verdad porque fue algo que marca la vida. Exacto. Personas que uno dice, ¿por qué le interesó? Pero más sin embargo el amor de Dios hace que nos marque esa vida. Entonces, qué interesante. La fe Santa Catarina, cuando llega la gente, ¿qué puede ver en la fe Santa Catarina? Bueno, gracias a Dios ahorita tenemos varios ministerios ahí que pueden suplir las necesidades de la gente que llega. Por ejemplo, el Ministerio de Niños, Vision Kids, ahí tenemos salones para los niños, tenemos también un área de cunas donde los papás pueden estar con sus pequeñitos y a partir de los 3 años ya pueden ir a sus clases los niños. Y damos gracias a Dios porque todavía estamos en una iglesia que estamos creciendo, no tenemos todavía la infraestructura, pues sí, tenemos muchos salones y todo, pero lo que tenemos, gracias a Dios, nos ha ayudado para poder estar bendiciendo a nuestros niños. Aparte de eso, pues las personas pueden estar, ahora sí los papás, adorando, alabando a Dios, escuchando la palabra con toda tranquilidad, mientras que los niños están recibiendo sus clases y todo. También tenemos reuniones de jóvenes, de adolescentes, cierto tiempo también tenemos reuniones de matrimonios, de hombres, de mujeres, y de ahorita también ya estamos por ahí estableciendo el ministerio también de vidas de grandeza, donde queremos atender a las personas de la tercera edad. De hecho, ya lo teníamos antes de la pandemia, pero se vino la pandemia y tuvimos que suspender. Entonces ahorita queremos otra vez reiniciar con ese ministerio. Aparte también tenemos el ministerio de hospitales, y por ejemplo también tenemos alabanza, medios, todo eso. O sea, gracias a Dios somos una iglesia que estamos creciendo y que creemos y confiamos en Dios que vamos a ir a más y supliendo las necesidades de la gente que va llegando a la iglesia. Y qué bendición es que todo Santa Catarina pueda saber que hay una iglesia integral. Así es. No es una iglesia solamente para papá, mamá, sino es una iglesia integral que se preocupa por atender cada miembro que forma la familia, como niños, adolescentes, jóvenes, al propio matrimonio y a la familia en general. Porque, somos personas que tenemos mucho tiempo en la iglesia y que hace algunos años la iglesia solo se preocupaba por hacer cultos, pero no por atender a cada sector de la familia. Y creo que eso es un gran paso que se ha logrado, gracias a Dios. Sí, la verdad, de cuando yo empecé en la iglesia, ahorita hay un gran cambio. Así es. Usted es profesionista. Sí. ¿Cuál es su profesión? Licenciada en Psicología Conductual. Ok. Sí. Como que hay un choque. El cristianismo de antes era un cristianismo muy cerrado, muy... no digo que sea malo, porque no, digo, crecimos en él. Entonces no creo que sea malo, pero creo que sí nos privó de muchas cosas. Vamos a utilizar esta palabra, había un pleito entre el cristianismo, la psicología, la psiquiatría, con todas esas cosas. ¿Cuál es el punto de vista de una pastora que también es psicóloga? Bueno, quiero compartirles un poquito de cómo fue esta decisión de ser psicóloga. No fue nada fácil, la verdad. Como usted lo comenta, pastor, más en aquellos años. Ahorita, gracias a Dios, yo creo que ya hay un poquito más de apertura en el cristianismo en esa área. Gracias a Dios, la verdad. Y más, yo he compartido esto. Estamos en una cultura en nuestro país que no se le había dado tanto la importancia a la salud mental. Gracias a Dios que ahorita ya está un poquito más esa apertura. Pero en los años, yo entré en el 88 por ahí a la facultad. Cuando yo tomé la decisión de iniciar la facultad de psicología, fue un escándalo. ¿Hubo lucha en su familia porque ya conocían a Jesús? Con mi familia no. Mis papás ya eran pastores. Okay. Soy hija de pastores. Sí. Mis papás ya eran pastores.
Yo en realidad no iba a psicología, Okay. yo quería estudiar derecho, abogada. Okay. Tengo mi hermano mayor, el que es abogado. Mi hermano mayor ya había terminado su facultad, su carrera, empezaba a trabajar. Entonces a mí me gustó, o sea, lo que de repente él compartía y todo eso. Entonces, cuando yo iba a entrar ya a la facultad, yo dije, ay, pues me voy igual que mi hermano, por derecho. Claro. Voy a ser abogada. Aparte, digo, sirve que dentro del mundo cristiano tengan abogados cristianos, claro, para defender, ¿verdad? Y sí, empecé a investigar un poquito sobre la carrera de derecho y todo eso. Entonces, ya cuando iba a hacer la inscripción a la facultad, a la carrera, semanas antes, mi papá me preguntaba, mi hija, siempre, ¿a qué facultad vas? Entonces estaba mi hermano y mi papá. Entonces ya, papi, pues voy a derecho, quiero ser abogada. Y los dos al mismo tiempo, los dos, yo me quedé así, ¿por qué? O sea, tanto mi papá como mi hermano me dicen no. Y yo le digo, ¿por qué? Le digo a mi hermano, me dice mi hermano, no, Selene, tú no. Y yo le digo, ¿por qué? Y mi hermano me dice, no es un ambiente para ti. Dice, no es un ambiente para ti, que así que no, Selene, tú no. Y papá también me dice, no, mija, mejor búscate otra opción. Y mi segunda opción era psicóloga. Entonces, cuando le digo a papá, bueno, papá, es que mi segunda opción es psicóloga. Pues sí, mija, está muy bien y que no sé qué. El problema no fue con mis papás. El problema fue con los pastores que estaban alrededor de nosotros, las amistades de mis papás. Porque empezó, ¿cómo que Selene va a estudiar eso? Eso es del diablo, eso es satánico, eso es ocultismo, eso no va con Dios, nada con la palabra, que no. Y yo me empecé a sentir bien mal. ¿Pero afectó, por ejemplo, esos comentarios influyeron en sus papás? No, porque yo me acuerdo que porque pasó el tiempo y llegaban los tiempos de inscripciones y todo eso, yo le decía, papá, ¿qué hago? Porque yo no solamente se lo decían a mis papás, me lo decían a mí, porque pues al fin en la organización donde estábamos me conocían desde los 4 años. Sí, claro. Entonces sí eran pastores muy amigos de mis papás y todo, y me decían, no, Selene, no puedes estudiar eso es ocultismo, eso es del diablo, ¿cómo vas a estudiar eso? Y un día yo me senté con mi papá, porque le dije, papá, ya tengo que tomar una decisión porque vienen las inscripciones. Sí. Mi papá, yo doy gracias a Dios por la vida de mi papá. Fue un hombre muy sabio. La verdad, en cada consejo que yo le pedía había una sabiduría. Entonces yo hablo con él y digo, papá, dígame qué hago. Y mi papá me dice, mira, Selene, tú ora a Dios. Tú sabes siempre mi consejo. Una de las cosas que mi papá me decía, en las cuestiones como padre, yo te doy mi consejo y las decisiones que tienes que tomar. Pero en las cuestiones que tengan que intervenir Dios y espirituales, tú y Dios saben qué van a hacer. Y ese día mi papá me dijo, ¿sabes qué? Tú ora a Dios. Y si Dios te va a abrir esa puerta, porque yo le dije, papá, yo quiero estudiar, si no fue derecho, pues bueno, psicología, para yo poder ayudar a la gente, para yo poder con mi carrera, poderles apoyar a la gente cristiana. Papá. Pastor, entonces nunca hubo un conflicto entre su deseo de estudiar psicología y su fe. Nunca estuvo eso en conflicto. No, la verdad es que no. Y más cuando mi papá me dice, mira, tú ora a Dios. Y si esa puerta se va a abrir es porque es de Dios. Si se cierra esa puerta es porque Dios no quiere. En aquellos años no había un examen de admisión como ahora en las facultades. Okay. En aquellos años, o sea, nada más entrabas a la prepa y le seguías a la facultad. Y no había un examen de admisión como ahora. Okay. En la única facultad que había examen de admisión era en psicología. Y no era tanto un examen de aprendizaje, era un examen psicométrico, donde 15 días teníamos que ir, los que querían entrar a la facultad, tuvimos que ir 15 días a hacer unos exámenes psicométricos de 4 a 5 horas. Entonces, y después de esos exámenes ya nos daban resultados si acreditábamos o no acreditábamos en la facultad. Todos los días que yo iba a presentar, yo recuerdo, pues la facultad está ahí en el área médica de la uni, y yo caminaba desde el hospital universitario hasta mi facultad, que era un buen trayecto, y yo iba orando, Señor, si es tu voluntad, tú me vas a ayudar. Si tú anhelas y deseas que yo esté, tú me vas a ayudar. Y recuerdo que todos los días oraba. Resulta, termino los exámenes, me dicen, venga cierto día ya por los resultados.
voy a la facultad por mis resultados y al principio no me encontraba. No, pues no la llamo, sino yo, ay Señor, entonces no. Y me dicen, no, pero espérese porque no nos han entregado todos los resultados. Y me dice, espérese tantito. Entonces ya me esperé y todo. Ya cuando voy una vez más a preguntar, dicen, no, sí está aquí, acreditada. Y yo dije, bueno, Señor, tú así lo quisiste, aquí está. Y ha sido una bendición, pastor, la verdad. Yo siempre lo he dicho, después de Dios, del ministerio, del llamado, mi familia, mi esposo, mis hijos, mis padres, todo, mi carrera para mí ha sido una de mis pasiones. Me ha sido ayudar. El deseo sí, es ayudar. Exacto. Sí, y ha sido una bendición. ¿Qué le diría a aquel cristiano que lucha con eso por un lado los consejos, como usted lo acaba de decir, es que ir con un psicólogo es desconfiar de Dios, es que ir con un psicólogo es que no tienes la confianza en Dios, es que eso es malo? ¿Qué le diría usted a un cristiano que está en esa disyuntiva, que siente que necesita apoyo? Yo creo, una de las cosas que yo empecé a ver en mi carrera, fueron 5 años, tengo una licenciatura, una maestría, perdón, también en psicología de la salud, y todo el tiempo de mi carrera y en la maestría yo aprendí algo. Y a lo mejor algunos no van a estar de acuerdo conmigo, pero fue algo que yo en lo personal aprendí, que el mejor psicólogo es Dios. Y que el mejor libro de psicología es la Biblia. Porque en todo mi tiempo que yo estuve estudiando en la facultad, yo dije, esto viene en la Biblia. Y hay muchas cosas que yo decía, esto viene en la Biblia, esto viene en la Biblia. Yo al final de toda mi carrera dije, se copiaron de la Biblia. Porque dije, es cierto que la psicología tiene ciertas áreas, ciertas ramas que van en contra de los principios de Dios. Yo doy gracias, yo fui bautizada con el Espíritu Santo a los 13 años. A los 13 años fui bautizada con el Espíritu Santo, que cuando yo entro a mi carrera, yo ya estaba bautizada en el Espíritu Santo. Y yo doy gracias a Dios porque en ese tiempo yo pedía mucho la dirección del Espíritu Santo. Y había cosas que el Espíritu Santo me hacía sentir que no estaban bien. Entonces, cuando yo empiezo a sentir, es donde hago yo una separación. No, bueno, Señor, esto sí, esto no, esto sí lo tomo, claro, esto no lo tomo. Entonces, pero sí yo empecé a ver que muchas de las técnicas que nos enseñaban ahí en la facultad vienen en la Biblia. Sí. Por ejemplo, a mí me enseñaban una técnica de le llaman los psicólogos las profecías autocumplidas. Okay. Yo digo, eso viene en la Biblia, que todo lo que declares eso va a ser. Sí. Sí, me enseñaron también lo que es el autocontrol. Digo, eso se llama dominio propio. Sí. Entonces yo empecé a hacer esa semejanza. Dije, los psicólogos se copiaron de la Biblia y sacaron las técnicas de la Biblia. Entonces, pero como digo, sí hay ciertas cosas que no. Entonces yo creo, pastor, que es una buena herramienta que Dios, yo creo que al fin la palabra dice que Él es el que aumenta la ciencia. Sí. Entonces yo creo que es una buena herramienta que Dios nos ha dejado también. Sé que yo siempre, gracias a Dios, tuve mi consultorio más de 25 años. Trabajé como psicóloga 27 años porque ya después del pastorado como que ya es un poquito complicado. Sí, es complicado, muy complicado, porque la terapia requiere mucha constancia, perseverancia, estar ahí. Y ahorita, desde que nosotros nos fuimos de pastores, mi esposo y yo, sí ha sido un poquito. Yo tuve que cerrar mi consultorio. Yo lo tenía aquí en el área de Guadalupe, mi consultorio, y al tomar la decisión de irnos a Santa Catarina, mi esposo dijo, ¿qué vas a hacer? Pues tuve que tomar la decisión de cerrar mi consultorio. Llegando allá quise buscar, la verdad es complicado por nuestros horarios como pastores. Entonces, pero yo creo que sí es una buena herramienta que Dios nos ha dado. Yo le digo al final de toda la gente, miren, la psicología y la psiquiatría, como la medicina, todo, tiene sus límites. Claro. Sí nos ayuda muchísimo, pero tiene sus límites. Cuando la psicología, la psiquiatría y la medicina no pueden, es cuando ahí Dios puede hacer lo que la psicología y la psiquiatría no pueden. Pero de que es una buena herramienta que Dios nos ha dado y nos ha permitido en este tiempo para poder también apoyar y ayudar a la gente, yo creo que es válido. Sí, claro, y creo que es importante y quitar ese tabú, que es bien importante y más en este tiempo que creo que
la salud mental se ha visto afectadísima en muchas áreas, y yo creo que más a raíz de la pandemia desató muchas cosas, y creo que es importante que el creyente sepa que no está ofendiendo a Dios al ir a pedir ayuda, que no está haciendo a Dios a un lado de su vida, sino que yo creo que es importante saber que Dios provee herramientas para poder ayudarnos. Claro, siempre nuestra confianza está en Dios. Exacto. Pero creo que eso es importante para que la gente lo escuche. Sí. Y lo escuche de una pastora que es psicóloga. Sí. Así es que qué importante. Sí. Pastora, ¿cuánto tiempo tiene ejerciendo el pastorado? Este año, si Dios nos permite, cumplimos 7 años. 7 años. ¿Siempre ha estado usted cerca de la iglesia? ¿Siempre ha estado cerca del pastor o de pastores, como en su caso que tenía en la organización? ¿Siempre usted ha estado involucrada en todo lo referente a lo que es la iglesia? ¿Pero es lo mismo? No. La verdad, también doy gracias a Dios porque siempre desde que mis padres se convirtieron, he tenido también esa bendición y ese privilegio de estar cerca de pastores. Después del tiempo que mis padres se convierten, bueno, el Señor los llama al pastorado. Entonces, con mayor razón, pues siempre estábamos rodeados de pastores en casa, las amistades, todo, siempre. Entonces, y ya cuando crecimos, pues también empezamos a apoyar a mi papá. Yo a los 15 años, y lo hice antes de que mis papás fueran pastores, ya era parte del comité, antes se llamaban comités, era parte del comité y era la presidenta de jóvenes. Entonces siempre estuve muy involucrada en el ministerio desde chiquita, muy involucrada en todo. Entonces, cuando mis papás, pues con mayor razón, luego mis papás cambian de iglesia, tienen que dejar la iglesia. Y el pastor que continuó, pues mi esposo y yo ya estábamos casados, mi esposo y yo tomamos la decisión de seguirle apoyando al pastor que quedó en la iglesia donde estábamos, donde estaban mis papás. Entonces tomamos esa decisión, mi esposo y yo, de apoyar al pastor y pues nos involucramos mucho. Le quiero hacer una pregunta. ¿Qué es más difícil? ¿Ser pastor o haber sido hija de un pastor? Ay, yo creo que los dos, pastor, no, la verdad, los dos, es complicado, la verdad. Pero si usted dijera más complicado, ¿qué diría? Los dos tienen su grado de complejidad, claro. Bueno, yo creo que el pastorado, la verdad, cuando nosotros, nuestros pastores, nuestros apóstoles, toman la decisión de enviarnos a Santa Catarina y a instituirnos como pastores, mucha gente que nos conocía de mucho tiempo, que nos conocía de ya anteriormente, donde veníamos y todo, cuando se dan cuenta y dicen, ¡ay, qué padre, qué emoción! Ya no van a batallar tanto, ustedes ya vienen con mucha experiencia, y yo a los más cercanos, amistades más cercanas, yo les contestaba esto, dije, no. Dije, es cierto, tenemos esa bendición de siempre estar apoyando a pastores, hemos estado al lado de pastores y gracias a Dios, pero al final de todo nosotros hacíamos lo que nos lavábamos las manos, porque las decisiones no eran de nosotros. Así es. Y yo les contestaba y les decía, ahora va a ser diferente. Sí. Ahora las decisiones van a ser de nosotros. Y qué responsabilidad. Sí. Entonces yo creo que sí es complicado ser hija de pastor, pero creo que es más complicado ya tomar la responsabilidad de ser el pastor. Sí, porque le comento porque a veces los hijos sufren las decisiones que el pastor tiene que tomar. Sí. Y a veces recae mucho peso que no pidieron, que les llegó por inercia a los hijos de los pastores. Entonces sí es complicado. 7 años y es difícil ser pastora, porque como que el ministerio pastorado está muy dado, la gente está muy dada a, tiene que ser hombre. Es difícil pastorar. Yo creo que sí. ¿O siente que lucha en un, vamos a llamarlo así, en un mundo de hombres? Pues yo creo que desde nuestra cultura, en el país que estamos, precisamente, no quiero meterme en ese tema de las feministas y todo eso,
pero creo que en cierta parte, Sí. hay una lucha buena, hay otras cosas que no estoy Claro. de acuerdo, pero creo que sí, porque vivimos tristemente en un país que se ha manejado muy machista. Sí. Entonces creo que desde esa parte sí ha sido un poquito complicada, o sea, ha sido un poquito complicada de que, pues por eso se está luchando, que la mujer salga, que la mujer esto, que entonces, y sí ha sido complicado, y ha sido un poquito más complicado ahorita ya en mi posición. Claro. Ahora, déjeme decirle, perdón, pastora, ¿es complicado en cuanto a los pastores o en cuanto a la membresía? ¿Qué es más complicado? Es decir, me explico, que los pastores de alrededor digan una pastora mujer o que la membresía. Yo creo que yo lo he sentido un poquito más en la congregación, porque yo doy gracias a Dios por nuestros apóstoles, el apoyo, la confianza que me han dado para esto. Y es algo que ellos yo creo que han transmitido a todos los pastores que están a nuestro alrededor. Y yo agradezco muchísimo a todos los pastores que están a nuestro alrededor porque de alguna u otra manera he sentido el apoyo. O sea, sí he sentido el apoyo, he sentido que están ahí y doy gracias a Dios por ello. Yo creo que en la congregación para ciertas partes, y yo creo que más para los hombres, Claro. más para los hombres ha sido un poquito... ¿Pegará en el ego? Yo creo. O el decir, ¿cómo me voy a someter a una mujer? Algo que digo, bueno, no sé si fue Dios quien me hacía sentir esto, fue el Espíritu Santo, fue mi espíritu, fue mi carne, no lo sé. Precisamente hace unas semanas, digo, yo no sé si fue el Espíritu Santo que me lo ha dicho, fui yo misma, ¿verdad? Pero yo sentía esto en mi corazón. A algunos hombres les está costando el no someterse, sino el estar bajo de y aceptar, porque no respetan tampoco a sus esposas. Sí, claro. Y no sé, digo, no quiero decir que fue Dios, ¿verdad? Que me lo hizo sentir. Yo dije, wow, a lo mejor. Y digo, pues puede ser, porque si no respetas, o sea, a tu esposa, la mujer que está a tu lado, y si no respetaste a tu mamá, sí, pues creo que no vas a respetar a ningún. Así es. No está dispuesto a que haya una mujer en autoridad. Sí, creo que es un problema de pensamiento, de corazón y de actitud la que de repente toma y sobre todo negarnos a lo que Dios quiere hacer. Entonces sí creo que es complicado. Si no estoy mal y usted me corrige, dentro de la red de nuestros apóstoles, usted es la única pastora. Sí. ¿Verdad? Sí, la verdad que yo dije, ay Señor, el día que, bueno, como la mayoría sabe de la situación de mi esposo, cuando nuestros pastores, yo les pregunto a mis pastores y la iglesia, y nuestros pastores nos dicen, usted sabe la decisión que usted quiera tomar, nosotros le apoyamos. Cuando ellos me dicen eso, yo digo, wow, bueno Señor, yo no sé qué dije, pero dije, bueno, vamos adelante, seguimos. Sí. Entonces sí ha sido una situación de mucha responsabilidad, o sea, demasiada responsabilidad. Entonces sí ha sido un poquito ahí la situación de que digo, ay Señor, ayúdame. No es lo mismo, o sea, estar los dos y ahora yo sola. Sí. Entonces en ese momento que como que me cae el 20 y yo digo, Señor, ahora ayúdame, Padre. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, y vamos a salir adelante. Claro. Vamos a echarle ganas. Es cierto, yo venía ya en la iglesia donde estábamos anteriormente como pastora asociada, pero vuelvo a repetir, no es lo mismo. O sea, a veces podemos decir, pastora, que inconscientemente, porque no sabemos los planes de Dios más adelante, todo lo que vivimos en su caso de los 4 años, todos los procesos que ha vivido, ¿no cree que Dios le preparó para esto? Sabe que yo me estaba acordando hace poco, la primera vez que a mí me dieron una palabra profética de que yo iba a ser un día pastora fue a los 8 años. A los 8 años, una de mis pastoras que nosotros tuvimos, mis padres y yo,
Dios lo usaba mucho en profecía, fuertemente, discernimiento en ciencia, o sea, entonces yo recuerdo precisamente que estaba en una clase, en una clase de niños, en una clase bíblica, y yo recuerdo que nuestra pastora de ese tiempo ora por nosotros y estaba orando y me dice, vas a ser pastora. Y yo, a los 8 años, 8 o 9 años, y yo dije, bueno, así dije, bueno, está bueno. Entonces, pasa el tiempo, o sea, en realidad 3 veces a mí me dieron una palabra profética en diferente tiempo, diferentes personas, Pero sobre de que un día iba a ser pastora. Cuando empecé a crecer y vi las situaciones de mis padres y cómo es el pastor, yo decía, no, Señor. No, Señor. Le digo, todo lo que quieras. Le dije, Señor, todo lo que quieras, menos pastor y misionero. Dije, no, Señor, lo que tú quieras, menos eso. Pero a Dios siempre, yo he aprendido algo, con Dios no le digas lo que no quieres porque es lo que te pone. Sí. Y la verdad, cuando yo llegué a un punto donde dije, bueno, Señor, nosotros estábamos pastoreando, bueno, por decirlo así, estábamos liderando y coordinando el Ministerio de Vidas de Grandeza en nuestra casa mater, le digo yo, en nuestra casa amada, la fe, y estábamos bien cómodos, mi esposo y yo. Y sí llegó un punto donde dije, ay, Señor, esta es la palabra que nos diste, porque a mi esposo también le habían dado profecía de que un día iba a ser pastor. Entonces dije, ay, y platicábamos mucho mi esposo y yo sobre eso, y dije, ay, bueno, ya esto es. Decimos, todavía en el 2015 le dijimos, Señor, bueno, esto es lo que tú nos llamaste, esto es lo que tú nos diste la palabra profética de que un día vamos a ser pastores. Bueno, esto es lo que estamos pastoreando. Y dije, pues qué padre, qué cómodo, qué. Entonces, eso fue en el 2015. La sorpresa fue en el 2016, cuando el Señor dice, no, no es esto, o sea, no era esto, vámonos. Y yo, porque en el 2015, de repente sí platicábamos, mi esposo y yo, dice, oye, esto era lo que Dios nos decía, que esto nos iba a llamar de pastor. Y yo decía, sí, pues sí. Y mi esposo dice, oye, y si no es una iglesia, dije, ay, amor, ya estamos muy grandes, ¿cómo crees? Yo sí le decía, dije, no, amor, ya se nos pasó, yo sí le decía a mi esposo, se nos pasó el tiempo, amor. O sea, ya es esto, estamos muy grandes para iniciar el pastorado en una iglesia. No, yo decía, no, amor, ¿cómo crees? Y en el 2016 el Señor nos da la sorpresa. Sí, y nos llama al pastorado. Cuando usted empieza a pastorear ya al 100 usted sola, ¿gente desertó? Gracias a Dios, gracias a Dios no ha sido mucha, gracias a Dios, pero yo creo que la iglesia me refiero, pastora, precisamente a ese concepto no, una mujer pastora, no, a ese concepto. Yo creo que, la verdad, bueno, nadie me lo ha dicho, ¿verdad? Ajá, que por esa situación, no, hasta ahorita no me ha llegado de comentario que fue por eso. Lo que pasa es que yo creo que la iglesia ha tenido varios procesos. La iglesia donde estamos ha tenido varios procesos. Creo que la pandemia fue un proceso muy fuerte, donde hubo un bajos, exactamente. Sí, claro. Y después que regresamos, después un poquito de la pandemia, pues gracias a Dios estaba un poquito ahí, medio estabilizando en el 2021, en inicios del 2021, donde poco a poco la iglesia estaba regresando y que gracias a Dios estaba. Pero luego surge lo de mi esposo, la situación de mi esposo, y yo pensé, la verdad, que la iglesia se iba a ir para abajo, la verdad. Gracias a Dios, o sea, no. Ha habido, dentro de todo lo que platicamos hace un momento, de que si hay alguien que se haya, porque soy mujer, y le digo los varones, pero gracias a Dios hay mucha gente, incluso muchos varones que han apoyado mucho, pero sí ha habido todavía ahorita esos altibajos, donde yo digo, Señor, yo sí he pensado, yo creo que es una parte donde el enemigo ha venido. Claro, el enemigo ha venido, es porque eres mujer, es porque eres esto, o sea, entonces de esa parte, cuando el enemigo venía a mi vida a atacarme mucho con pensamientos así, me decía mi esposo que yo soy muy autocrítica conmigo, o sea, conmigo misma. Dice, es que amor, tú eres muy autocrítica, o sea, tú te castigas mucho.
el que me ayudaba en esa parte era mi esposo. Y hoy que está yo, Señor, le digo, el que me ayudaba en esta parte ya no está. Le digo, pero tú estás aquí, ayúdame, o sea, dime si esto es, o sea, por ser mujer, por ser pastora, ¿qué? Entonces, pero el Espíritu Santo me ha fortalecido mucho y me ha hablado. Entonces, yo creo que ahorita la iglesia, gracias a Dios, está en un buen proceso, está en buen tiempo. Sí ha habido gente que, yo creo que en el área ahí de Santa Catarina, la verdad es un poquito complicado las iglesias, o sea, en ese aspecto, porque estamos en una ciudad donde tristemente no había mucho compromiso, o sea, en cuestión del cristianismo, de establecerse en una iglesia y estar ahí. Entonces, desde que llegamos nosotros hemos estado tratando de luchar con eso, de que la gente se comprometa y de que se establezca y todo eso. Entonces, ahorita yo creo que también estamos todavía en ese proceso, pero bendito sea Dios, está creciendo la iglesia. Y digo, sí, uno que otro que de repente, pues bueno, yo creo que más aquellas personas que dicen, es que necesito un hombre para que me aconseje. Ahora, yo he hablado mucho a los hombres, a los varones, y yo les digo, yo no tengo ningún problema, ¿sí? No tengo ningún problema en atender y aconsejar a un hombre, porque lo hice mucho tiempo, por mi trabajo. Claro. O sea, 27 años, que 28 atendiendo hombres, o sea, en terapia. Digo, la verdad, hay temas que a mí no me asustan, porque como psicóloga, mi primer paciente, todavía estaba en la facultad, todavía ni salía de la facultad, mi primer paciente fue una niña de 4 años, que su papá biológico la estaba violando. Mi primer paciente, o sea, todavía ni salía de la facultad, y de ahí para acá, pues he visto casos muy pesados. Entonces, pero dentro de todos esos pacientes que he tenido, muchos han sido hombres. Entonces, en esa parte, la verdad yo no tengo ningún problema con eso. Nada más, claro, ahora como pastora, sé que es diferente, sí, claro. O sea, como pastora es cierto, porque también conozco al enemigo y sus estrategias, claro. Y todo eso, sé que hay un cuidado, pero algo que a mí me enseñaron en mi carrera es mi ética profesional, en tener mucho cuidado lo que hablaba y lo que mis pacientes me decían. Y yo ya cuando nos casamos, mi esposo y yo, fue cuando empezamos muy fuerte como consejeros también, consejeros matrimoniales hacia jóvenes, señoritas y todo eso. Entonces yo me metí a mi cabeza, es que digo, bueno, Señor, si como psicóloga a mí me enseñaron una ética profesional de cuidar a mis pacientes, creo que como consejera, con mayor razón, porque estoy atendiendo a tus hijos, sí, claro. A esas personas que han costado y que costaron la sangre de Jesús. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado. Entonces en esa parte pues he tratado de equilibrar un poquito en la iglesia como mujer y como pastora y todo, pero sé que Dios está ayudándome. Sí. Pero qué bendición que alguien se pueda acercar a alguien que tiene la herramienta bíblica y un conocimiento también que le puede ayudar a cada persona que se acerca a ser aconsejada. Yo creo que eso es una bendición que cada persona debe de valorar, y es algo importante. Yo creo que poder aprovechar la experiencia en los años de iglesia, en los años del conocimiento bíblico, pero también de su carrera, creo que es una bendición para todo aquel que se pueda acercar. Y yo creo que en la Biblia hay registros de mujeres que fueron influencia de una manera increíble en la obra de Dios. Sí. Es que yo creo que a veces decimos, no, pues si el hombre no quiere que la mujer se levante, pero yo creo que es un concepto equivocado, sí. Porque Dios también puede llamar a la mujer sin necesidad de llamar al hombre. Es decir, la mujer puede ser la principal que Dios habla o llama para un ministerio. Creo que a veces luchamos contra esas situaciones. Sí. Fíjese, algo que cuando ya nos casamos mi esposo y yo, mi esposo tenía muy claro el llamado y decía, amor, yo sé, porque pues yo venía ya de padres pastores, sí. Él me decía, yo sé, amor, que quien tiene el llamado aquí eres tú. Él siempre me decía eso antes de ser pastor. Sí. Decía, yo entiendo, tengo esa parte muy clara de que la llamada al pastorado eres tú. Entonces, pero yo orando con Dios, yo le decía al Señor, bueno, Señor, si es cierto que tú un día me vas a llamar al pastorado y que ese es el ministerio que tú tienes para nosotros, confírmamelo con mi esposo y llamarlo a él.
y llámalo a Él. Digo, no me llames a mí. Si esto es real y es tuyo, de estas palabras que a mí me dieron, digo, entonces llámalo a Él. O sea, llámalo a Él y confírmamelo llamándolo a Él. Y gracias a Dios, pues fue a Él, ¿verdad? Ya cuando me dice, amor, ¿tú qué piensas? Yo, pues fue la confirmación. Claro. Entonces, y gracias a Dios, pues eso nos ayudó mucho. Pero es cierto esa parte de que cuando Dios llama a la mujer, pero yo creo que las mujeres tenemos que ser muy sabias. Claro. Y más cuando hay un hombre en casa y que es la cabeza de la mujer. Entonces tenemos que tener mucha sabiduría de parte de Dios cómo equilibrar eso y cómo manejar eso. Sí, claro. Porque si no también nos podemos ir a un extremo donde no es correcto. Donde se puede destruir algo. Exactamente. Sí, yo uno de los testimonios que tengo de unas personas que aconsejé, una joven que ahorita ya está casada y todo, ella ya cristiana también de niña, y me decía, pastora, cuando llega a la iglesia hace varios años, pastora, yo estoy muy dolida con el evangelio y con el cristianismo y todo eso. Dijo, porque mi mamá nos abandonó por irse de pastora al ministerio. Abandona a mi papá, nos abandona a nosotros y nos deja con mi papá. Y yo cuando oigo eso dije, wow. Entonces creo que tenemos que tener mucha sabiduría de parte de Dios como mujeres. Sí. Cuando, Dios está llamando a la mujer, más cuando somos casadas, pues tienes que tener ese cuidado. Claro. O sea, no sobrepasarte, dice, ahora soy yo, ¿verdad? Soy yo la que ni modo y quédate. No, yo creo que tiene que haber una comunicación muy buena en eso y un equilibrio. Y un equilibrio, sí, porque el ministerio no nos aleja de la familia. No. Al contrario, siento yo que nos debe de unir más. Exacto. Porque un ministerio donde la familia colabora es un ministerio fuerte. Exacto. Sí, qué importante es eso. Sí. Pastora, si me lo permite, quisiera entrar en un tema un poquito difícil, complicado. Sé que es para usted como lo es para todos los que amamos al pastor Rubén. Es un tema complicado. El pastor Rubén partió con el Señor y es algo doloroso que todavía el día de hoy yo le puedo decir como siempre se lo he dicho, para mí fue mi gran amigo y aún hay momentos en que uno no lo supera porque era mi amigo del alma. Y hay momentos en que uno dice, ay Señor, ¿por qué? Pero si yo como amigo sufrí eso y aún yo lo recuerdo, ¿cómo es para la pastora Selenes? Ha sido complicado, muy complicado. Yo por mi trabajo como psicóloga atendí muchos pacientes en los procesos de duelo. Yo tenía, estos son los procesos, ¿sí? Tenía la teoría. Ahora, tuve la experiencia que en el 2010 mi papá falleció. O sea, mi papá muere y también dolió y todo eso, y los procesos de duelo y de pérdida y todo. Y yo dije, bueno, pero gracias a Dios salimos adelante. En esto fue totalmente diferente esos procesos de duelo. Ahí sí la teoría... No, fue difícil poderla aplicar. Entonces sí ha sido un poquito difícil. Es 1 año, 3 meses, 1 año, 4 meses que mi esposo, falleció. Entonces sí ha habido todavía momentos difíciles, como dice usted, que al principio, las primeras semanas, es que ya tuve que salir de casa y llegar a la casa. Era complicadísimo porque duramos 26 años de casados y los que fueron muy cercanos a nosotros pues sabían que siempre estamos bien pegados. O sea, tuvimos, gracias a Dios, yo creo que por mi trabajo, como yo tenía mi propio consultorio, pues tenía la oportunidad de manejar mis tiempos. Sí. Esa parte me dio a mí la oportunidad de yo poder estar casi siempre con él. O sea, claro que no hacía a un lado a mis pacientes ni nada, pero tuve la oportunidad de poder convivir mucho. Controlar su agenda. Exactamente. Entonces, siempre procuramos, algo desde que nos casamos, siempre procuramos de tomarnos café, los dos juntos. Siempre, toda la vida, todo el tiempo que duramos de casados, tratamos de sentarnos los dos antes de empezar nuestro día, sentarnos, platicar, almorzar, tomar un café y todo eso tratábamos de hacerlo. Entonces, cuando él ya no está, fue complicado.
¿Esperaba eso, pastor? No, es algo que le he compartido mucho a la congregación. Le digo, Señor, me sorprendiste. Yo, desde que escuché la historia de Abraham, el padre de la fe, cuando Dios toma la decisión de destruir Sodoma y Gomorra, y que Dios dice, le encubriré a Abraham, mi amigo, lo que voy a hacer. No, yo tengo que decírselo. Sí. Esa parte, cuando yo hace muchos años escuché y leí esa parte, yo decía, wow, qué bendición y qué privilegio de Abraham que Dios mismo viniera a decirle lo que iba a suceder, ¿sí? Y yo empecé a orar, Señor, yo quiero llegar a ese nivel. O sea, que Abraham llegó, donde tú tengas la confianza de decir, ¿sabes qué? Mira, hoy vine a decirte lo que va a pasar. Y esa era siempre mi oración, en todo momento, Señor, ayúdame a llegar a ese nivel, ayúdame de que algo que tú me quieras prevenir, o de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, de mis hermanos, de todo, Señor, por favor ayúdame, y que yo tenga ese privilegio que tú, Abraham, de que tú vengas y me digas. Cuando sucede esto, yo le dije, Señor, ¿qué pasó? Yo oré mucho para que cualquier situación, gracias a Dios, sí hubo muchos momentos de que Dios a través de sueños, de palabras, y esto me decía, ten cuidado con esto, no hagas eso, mira esto, mira el otro. O sea, gracias a Dios sí he tenido esos momentos. Pero cuando sucede lo de mi esposo, yo le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me lo dijiste? Pastora, ¿se golpeó la fe? Digo, se lo comento por esto, porque obviamente usted como su esposa oró por sanidad. Sí. Sus hijos sin duda lo hicieron, la iglesia que lo amaba lo hizo, todos los que estábamos alrededor, nuestros apóstoles, todos los que, porque Rubén era un hombre que era fácil de querer. Todos aquellos que nos involucramos en oración, en ayuno, y al ver que no sucedió lo que todos anhelábamos, se golpeó la fe. Creo que no, o sea, la fe no, la verdad no, o sea, tampoco ya, que muy espiritual, ni se oíme, no, la fe no, la verdad no, porque yo creo que desde el principio que inició mi esposo con esta situación de enfermedad, desde ese momento yo empecé a ver que se empezaba a complicar. Dios trajo muy fuerte una palabra todos los días antes de entrar al hospital, ¿sí? Dos palabras, o sea, la paz que sobrepasa tu entendimiento, la paz que sobrepasa tu... Y otro de los pasajes que el Señor traía mucho a mi memoria, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y ese texto lo traía día y noche, o sea, en ese momento, sí. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento... Es más, a veces, como yo también me contagié, y también tenía oxígeno y no podía respirar, y los momentos que podía dormir, hasta me despertaba porque ese texto estaba, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti. Y era constante, todos los días, todo el día. Entonces, cuando lo llevamos al hospital, lo llevan al hospital, pues con mayor razón ese texto. Entonces, yo creo, pastor, que ese pasaje a mí me fortaleció mucho. Entonces, mi fe, la verdad, no se quebrantó, o sea, no se quebrantó. Yo creo que lo que sí el enemigo vino a traer fue miedo, temor, inseguridad, en decir, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? No cuestioné a Dios en el aspecto, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no viste? Mira todo el ejército. Yo lo que le dije al Señor, había todo un ejército por todos lados, sí, por todas partes haciendo oración. Si tú tomaste esta decisión, tú sabes por qué. ¿Por qué lo haces? Yo desde pequeña, cuando una persona fallecía, yo siempre me decía, Señor, ¿sabe por qué lo hace? No sé si se acuerdan en los años mozos por allá, el grupo musical Generación de Jesús. Uh-huh. Cuando yo era muy fan de la Generación de Jesús, cuando los integrantes principales de la Generación de Jesús mueren en un accidente muy fatal, uh-huh, yo a esa edad, yo dije, Señor, ¿por qué? Si te servía. O sea, ¿por qué precisamente ellos? Porque eran los principales. Y en lo fuerte de su ministerio. Exactamente. Sí. Yo decía, ¿por qué? Entonces, yo decía, bueno, Señor, tú lo hiciste por algo. Tú tomaste la decisión por algo, Señor. Y luego al tiempo falleció un pastor, un profeta muy conocido,
que Dios lo usaba mucho y también muere por un accidente. Y yo también otra vez, Señor, ¿por qué? Si es tu siervo. Dije, ¿cómo? Y luego al tiempo fue otro profeta también muy fuerte, que Dios lo usaba en milagros, señales y todo eso. Yo dije, Señor, ¿por qué? Con una enfermedad. Dije, bueno, yo creo que esa parte, pastor, a mí me ayudó mucho ahora en este tiempo, porque también cuando sucede lo de mi papá, yo sí, a mi mamá, a mis hermanos, yo dije, el Señor tomó su decisión y Él sabe por qué. Digo, aparte, igual que a mi esposo, a mi papá le gustaba mucho alabar a Dios y era su pasión adorar a Dios. Yo siempre me metí a mi cabeza y dice, bueno, Señor, ahora está haciendo allá lo que más le gusta y le apasionaba. Cuando sucede lo de mi esposo, como que todo eso que ya traía, dije, bueno, Señor, tú sabes por qué lo hiciste. En la parte humana, pastor, le puedo decir que sí, ha habido momentos muy complicados, muy difíciles, pero creo que una de las cosas que el Señor hizo en este tiempo fue fortalecer mi fe, y has fortalecido mi fe. Por eso yo siento que usted es una persona digna de admirar dentro del cristianismo y dentro del pastorado, porque yo siento que a lo mejor ahorita yo le puedo decir, no hombre, yo también aguanto, pero no sé. El día que enfrentamos las cosas, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Entonces yo siento que es alguien digna de ser admirada en su vida, en su fe. Y creo que la congregación de la Fe Santa Catarina, en el buen sentido, debe de sentirse orgullosa por la pastora que tiene. Que a pesar de que su fe ha sido probada de una manera increíble, sigue firme. Pero los hijos, ¿cómo ha sido para los hijos? También ha sido muy difícil para ellos, o sea, muy difícil. Los dos han sido diferentes en sus procesos de duelo. Sí, claro. Los dos son muy distintos también. Entonces los dos han tomado este proceso de duelo muy diferente. A mi hija como que apenas le está cayendo el 20. O sea, mi hija tiene del año pasado como que apenas está, o sea, cayéndole diríamos ahí el 20 de que mi papá ya no está. Sí. Porque como le digo, fue parte, mami, es parte de un proceso, como que los primeros meses, casi el año, fue de negación. Sí, sí. O sea, mi hija hablaba y cuando yo le escuchaba hablar, ella como si todavía mi esposo estuviera, o sea, como si estuviera, es que mi papá dice esto, es que mi papá hace esto, entonces yo escuchaba todas sus conversaciones, y tanto de la iglesia, de esto, del otro, o sea, yo la oía y decía, mi hija está en la etapa de la negación, donde no le ha caído el 20, y como que apenas ella está entrando en ese proceso, y gracias a Dios sí ha sido difícil. Dios la ha fortalecido mucho. Mi hija de muy pequeña empezó, ella le daban ataques de ansiedad. Entonces, gracias a Dios, también por mi trabajo, pues le pude ayudar un poquito, y también le digo, mami, Dios está contigo y todo. Y llegó un punto que gracias a Dios ella lo superó, pero ahora con esto, como que regresar. Entonces sí ha sido complicado. Con mi hijo es totalmente diferente. Mi hijo inmediatamente, será también por su carrera. Mi hijo es licenciado en biotecnología genómica, entonces por su trabajo él estaba muy acostumbrado a, vamos a decirlo, a la muerte. Claro. Porque como investigador, pues ellos hablaban mucho sobre eso. Entonces como que él no fue difícil aceptarlo. O sea, fue difícil en el aspecto que a él le tocó llevárselo. Esa parte para mi hijo fue muy difícil porque a él le tocó llevárselo en la ambulancia, internarlo, despedirse de él. Entonces, en mi hijo fue otro proceso totalmente diferente. Yo a él sí tuve que, de hecho, lo que platicamos ahorita, él está en terapia. Los 2-3 meses de lo de mi esposo, 3 meses, 4 meses, tuve que hablar con él. Dije, necesitas terapia. Dije, necesitas ayuda. Empecé a buscarle yo ayuda, que entrar en una terapia. Ahorita todavía continúa en terapia. Gracias a Dios la terapia le ha ayudado también muchísimo. Sí, claro. Ha cambiado muchísimas cosas en él, entonces, pero también ha sido muy difícil. De hecho, para mi hijo, los dos fueron muy apegados a mi esposo.
Mi hija en la parte, ahora sí que ministerial, en esa parte mi hija pues con mi esposo era la que estaba siempre ahí con él, era su brazo derecho en toda la cuestión de medios y todo eso. Entonces mi hijo en la parte un poquito más acá de familia estaba muy pegado con mi esposo porque ellos se pasaban a veces hasta las 2, 3 de la mañana platicando. Tenían muchos tiempos de eso. Por cuestiones de trabajo de mi hijo, por cuestiones de horarios de nosotros como pastores, el único horario donde podían ellos ponerse a platicar era después de las 12, 1 de la mañana. Y tenían muchos tiempos de esos, donde yo llegaba a un punto de decir, Dios les bendiga, yo ya me voy a acostar, ahí quedes. Y le decía, ¿hasta qué hora se quedó? No, pues que hasta las 3 o 4 de la mañana. Entonces, en esa parte a mi hijo le ha pegado mucho, le ha pegado. Entonces, pero una de las cosas que yo creo que también les ha fortalecido mucho, algo que dije, Señor, yo tengo que fortalecerme por ellos. O sea, por ellos, o sea, es cierto por mí, por ellos, por la iglesia, por todo, pero yo necesito estar fortalecida para que ellos se fortalezcan. Y gracias a Dios creo que eso es lo que también ha ayudado, el que me han visto a mí, que ahora sí que no me he doblegado, que sí ha habido momentos en que los tres en casa tenemos que llorar y todo, y todavía de repente ahí, pero hemos tratado de fortalecernos mucho. En Rubén, ¿no será todavía una carga mayor de que él sienta que debe de cargar el peso de la familia? Fíjese que también por mi trabajo, mi carrera, esa parte se las enseño mucho a mi esposo y a mis hijos en el aspecto. Yo tuve un curso lo que se llama terapia familiar sistémica. Tuve muchos cursos de terapia familiar sistémica donde aprendía las etapas de la familia, cómo se debe de manejar la familia. Algo que a mí me enseñaron en terapia familiar sistémica es que toda la familia cada quien tiene que tener su posición y sus responsabilidades. Entonces, papá y mamá tienen que tener su posición y los hijos tienen que tener su posición. Si papá no tiene su posición o mamá no tiene su posición y sus responsabilidades como debe ser, la familia se empieza a desquebrajar y se le llama familias disfuncionales. Entonces, como hijos, pues también tienen que tener su posición. Nunca un hijo tiene que estar arriba de los padres ni en el nivel de los papás, porque también se le llama una familia disfuncional. Entonces, como yo eso lo enseñé mucho como familia, ellos tuvieron muy claro su posición como hijos, ¿sí me explico? Nunca, jamás, gracias a Dios, nunca subieron arriba de nosotros o estaban al nivel de nosotros, no. Yo creo que mi esposo, mis hijos y yo teníamos muy claro cada una nuestra posición y nuestras responsabilidades como miembros de una familia. ¿Qué sucede ahora? Algo que sucedió, ciertas personas de la iglesia se empezaron a acercar a él. No, pues Rubén, ahora tú eres el hombre. Y voltea a mi hijo y dijo, ¿qué? No. Dijo, y porque le decían, ahora tú eres la autoridad en casa. Dijo, ¿qué? Dijo, no, la autoridad ahora en casa es mi mamá. Y yo me quedé así cuando él respondía eso. No, la autoridad de casa, de mi casa, ¿sí? Ahora es mi mamá. Y yo no voy a estar por encima de mi mamá ni arriba de mi mamá. Ella es la que toma las decisiones, ella es la que decide qué se hace y qué no se hace. Es cierto, mi papá ya no está, el hombre ya no está, pero yo soy hijo. No soy ni siquiera su esposo, no soy su padre, y quien tiene que tomar las decisiones es ella. Y también lo dijo, y en la iglesia ahorita también es ella, no yo. Ella ahorita como pastor es la responsable de esta iglesia. Es cierto, nosotros como familia le estamos apoyando, pero la autoridad de esta iglesia es ella, no yo. Cuando yo oí eso dije, wow. Qué importante saber eso. Sí, porque yo creo que unos errores, yo lo vi mucho, pastor, en terapia con muchas familias. Cuando los hijos tomaban lugar que no les correspondían, es por lo que sea, porque si papá no estaba, porque si papá trabaja mucho, porque si papá se fue de la casa, porque si papá falleció. Cuando uno de los hijos, no necesariamente el hombre, la hija tomaba el lugar, había conflictos muy fuertes. Entonces todo eso, yo creo que, eso yo lo aprendí en mi carrera. Entonces yo traté de manejarlo en mi familia. Entonces hoy que no está mi esposo, la verdad mi hijo es mi hijo.
O sea, no es el hombre de la casa. Sí, claro. ¿Sí? No es el que ahora tiene que, soy el hombre y tengo, no. Se destruye una vida, pastora, sea de hijo, hija, cuando quiere asumir ese rol. Se destruye. En la psicología, ¿qué dicen? ¿Qué le pasa a esa persona? Bastante. Porque el hijo o la hija está tomando responsabilidades que no debe de tomar, que no le corresponde. Y que no está preparado. Exactamente. Okay. Entonces, sí se llegan. Yo atendí muchos casos, por ejemplo, de mujeres a sus 40 años, 50 años, que estaban en una situación de amargura, de coraje, de resentimiento, porque tuvieron que tomar el rol de papá o de mamá. ¿Pierden su vida? Sí, algunos sí, por no decir que la mayoría, sí pierden su vida. Yo tuve que dar terapia a muchos hombres, mujeres que dicen, es que necesitas recuperar tu vida. O sea, necesitas recuperar tu vida, tú no eres el responsable. Por ejemplo, cuando los hijos quieren arreglar las situaciones de los papás como esposos, como matrimonio, yo hay hijos que les he dicho, no es tu responsabilidad. Es de responsabilidades de tus papás, como pareja y como matrimonio. Si tú te metes ahí, no solamente te vas a afectar a tú, vas a afectar a tus padres. No es tu responsabilidad, no te metas ahí. Deja que tus papás arreglen sus broncas, o sea, deja que tus papás arreglen sus diferencias. No te metas, tú tienes que vivir tu vida como hijo, ¿sí? Entonces sí se cometen muchos errores como familia cuando se hace eso, pues. Entonces no es, aparte, yo, los que son cristianos, yo les digo, bueno, la Biblia también nos aclara mucho de nuestra responsabilidad, a los papás, a los matrimonios, a los hijos. Entonces tenemos que cuidar mucho esa parte, porque sí se destruye una familia. Y en psicología le llaman familias disfuncionales, ¿sí? Familias disfuncionales. ¿Cuál es una familia funcional? Como le mencioné ahorita, yo les hago un diagrama donde es un círculo, está papá y mamá, y hay límites, están los hijos abajo. O sea, los hijos no pueden estar arriba con los papás y mucho menos arriba de los papás. Fíjese, pastora, qué bueno que hace esa aclaración, porque hoy, de hecho, yo hoy estoy aprendiendo con usted mucho. Yo tenía el concepto de una familia disfuncional. Es donde papá no está o mamá no está. Ese es el concepto que yo tenía de una familia disfuncional, pero ahorita usted ya me lo aclara y me amplía el panorama, que es bien importante saberlo para mí como pastor. No, una familia disfuncional es cuando hay miembros en la familia que no están tomando su lugar, su posición y su responsabilidad. Desde ahí la psicología ya marca, y luego como más la terapia familiar sistémica, marca ya esa diferencia. O sea, cuando en la familia funcional es donde está. Ahora, específicamente, una familia funcional también puede ser donde no está papá y mamá, o donde no está pero están funcionando. Están funcionando en su posición y en sus responsabilidades cada uno. Cada uno. No, mire, yo creo que es esto que acaba de decir y toda la plática obviamente va a ayudar y va a bendecir a los que nos están escuchando y viendo, porque como le digo, yo tenía un concepto entonces muy equivocado de lo que era la disfuncionalidad, no sé si sea correcta la palabra. Yo siempre pensé que una familia disfuncional, como se lo repito, era donde o papá no estaba o mamá no estaba. Estamos hablando que es una familia disfuncional ya a un nivel un poquito más grave. Más grave. Sí, más grave. Pero la disfuncionalidad se puede ver en varios niveles. Exactamente. Por ejemplo, cuando están todos, ¿sí? Que pueden estar todos, pero, por ejemplo, un hijo está tomando el lugar de papá o mamá como autoridad. Ahorita lo estamos viendo mucho en nuestras generaciones. Sí, no sé si ha oído la palabra de los hijos emperadores, o sea, de aquellos hijos que aún pueden ser niños y que están haciendo lo que ellos quieren, o sea, que no respetan órdenes, que no respetan reglas, que no respetan límites, que no respetan disciplina y que dice yo hago lo que yo quiero aquí. Eso es una familia disfuncional. O sea, ¿por qué? Porque mamá y papá no están tomando la posición y la autoridad que deben de tener. ¿Hay una edad donde los hijos empiezan a ver hasta dónde? Yo desde pequeño. Desde pequeño. Yo digo que desde que están en la cuna, porque le voy a decir por qué. Desde pequeños, desde la cuna, los niños, como no saben hablar, empiezan a probar. Yo digo que es un ensayo y error. Van por ensayo y error. ¿Qué sucede? Como el niño no puede hablar, llora. ¿Y qué hacen las mamás o los papás? Dicen, bueno, es que necesita esto, quizá tiene hambre, quizá está sucio, quizá se siente mal o esto. Entonces, el niño aprende que con llorar recibe toda la atención. Está recibiendo todo.
ya está recibiendo absolutamente todo. Está aprendiendo el bebé. Lloro y me recibo todo y estoy teniendo atención. Yo les he dicho a los papás, si no somos cuidadosos en esa parte y si no les enseñamos después a nuestros hijos cuando empiezan a hablar que no se va a obtener todo con llorar, entonces tenemos problemas con nuestros hijos. Entonces es ahí donde tenemos que enseñarles. Yo siempre he creído, porque aparte la psicología también lo enseña y lo enseña todo. Por ejemplo, también tuve un curso por ahí de paternidad positiva y todo eso. Entonces nos enseña mucho que tenemos que aprender a enseñar a nuestros niños, a nuestros hijos desde que casi están en el vientre. Yo aprendo, y eso también lo he comprobado a través de la palabra, porque dice, o sea, cuando Dios dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro está desde el vientre, o sea, digo, Señor, entonces desde el vientre ya tenemos conciencia. Entonces yo he probado algo. Yo le digo a los papás, desde que está en el vientre, o sea, le digo a la mamá, los niños perciben absolutamente todo, todo. Fíjese que eso es una experiencia que yo le puedo compartir que sí es real. Brian, el que está mi hijo, el que está detrás de cámaras ahorita, yo acostumbraba mucho a hablarle mucho cuando estaba en el vientre, acostumbraba. A todos mis hijos yo les hablé y siempre. Y me pasó algo muy bonito. El día que mi esposa da luz a Brian, fue en un segundo piso, me acuerdo bien, en esa clínica. Cuando me gritan, me dicen, ya dio a luz. No quise entrar porque era mi primera vez y no quise. Cuando yo voy subiendo, una de las enfermeras saca a Brian para que yo lo vea. Y cuando yo voy caminando en las escaleras, yo digo, ya nació, qué bonito. Y cuando él oye, me dice la enfermera, Señor, se está riendo, conoció su voz. Y a mí eso me impactó. Sí, bueno, a mí me lo enseñaron en mi carrera. Cuando la mayor es mi hija, no es mi hijo porque muchos piensan que es mi hijo, la mayor es mi hija, entonces a nosotros nos pasó algo similar, y yo fue donde como psicóloga me sorprendí, dije, tiene razón lo que me enseñaron, porque todo en el embarazo también mi esposo cuando llegaba a casa, llegaba a la puerta y mi esposo empezaba a chiflar. Chiflaba cuando en la puerta y cuando estaba conmigo en el vientre empezaba a chiflar y empezaba también a hablarle, ay, qué bebé. Todavía no sabíamos que era para mi bebé, que no sé qué, y empezaba a hablar, entonces, pero chiflaba mucho y empezaba a cantar. Mi esposo ya sabe que era su pasión y cantaba y le cantaba y ahí estaba en el vientre y así es casi siempre todo el periodo del embarazo. Entonces yo recuerdo que una vez que estábamos en casa y lo estaba yo esperando que llegara del trabajo y ya teníamos para cenar y todo eso, entonces yo estaba en la recámara con mi hija. Tenía a mi hija yo creo que menos de 3 meses o algo. Entonces resulta que él llega y empieza a chiflar y mi hija estaba bien dormida. Y cuando él empieza a chiflar, se despierta y empieza así, y empieza a buscarlo por todos lados. Y yo me quedé así impresionada, dije, wow. Entonces él se acerca y mi hija se despertó y empieza a moverse, y búsquelo. Y dije, wow. O sea, entonces yo aprendí, o sea, no solamente por teoría, sino por eso, y también con mis pacientes y todo, que desde que están en el vientre empiezan a percibir. Entonces, por eso, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿desde qué tiempo tenemos que educarlos? Digo, desde que nacen. Desde que nacen. Tenemos que empezar a educar a nuestros hijos, porque ellos empiezan, como le mencioné ahorita, un ensayo y error. Empiezan a probarnos como padres. O sea, yo le digo a la gente y les he enseñado, los niños son muy listos, porque hay papás que venían y me decían, ¿cómo le voy a enseñar disciplina a un niño de 2 años? Dije, es la mejor edad y la mejor etapa para enseñar. Yo tuve muchos niños, pacientes, que a mí me traían niños desde 3, 4, 5 años y niños de 8, 10 a 11 años. Para mí, como psicóloga, era a veces hasta más complicado yo daba terapia en la cuestión con esos niños cuando eran problemas de conducta, era modificar la conducta. Entonces, yo batallaba más un niño de 8 años, de 7, 8, 9 años que con un niño de 4, 5 años. Porque era más fácil volverlo a moldear. ¿Por qué se dicen, por ejemplo, en la música? ¿Por qué les dicen, enseña, es mejor que un niño de 3, 4, incluso de 2 años lo enseñen en la música que un niño porque aprende más rápido?
Y entonces así también es en las cuestiones de conducta. Entonces, entre más pequeño, mucho mejor. Fíjese qué bendición. Yo espero que todos los congregantes de la Fe Santa Catarina, de verdad, siempre con todo el corazón valoren la bendición que tienen de pastora. Porque creo que ha vivido de todo, ha pasado de todo, su fe ha sido probada y usted sigue de pie. Gracias. Yo creo que no hay mayor ejemplo de un congregante que ver eso. Que a pesar de todo sigue de pie. Y sigue con el anhelo, la pasión, el deseo de servir a Dios. ¿Sabe que una de las cosas que me han preguntado, pastor, que por qué? Y yo les he contestado esto. Hay muchas cosas que tienen que ver. Dios en este tiempo, yo creo que hoy más que... Yo sé que es la palabra, lo predicamos, es viva. O sea, la palabra es viva y lo hemos comprobado mucho. Pero en lo personal, en este tiempo, yo lo he comprobado mucho más. Digo, Señor, gracias porque la palabra hoy más que nunca en mi vida se está haciendo viva. O sea, viva, porque muchos de los pasajes, de las promesas que Dios habla en su palabra, yo las estoy viviendo ahorita en mi vida. O sea, una de las cosas que Dios habló a mi vida, ¿se acuerdan? El pasaje que dice que no nos puede dar más cargas de las que uno no puede llevar. Como que ese pasaje a mí me dijo, wow, Señor. O sea, tú me estás diciendo que yo puedo soportar esto. Digo, bueno, Señor, si tú me lo estás diciendo, es porque entonces lo puedo soportar. Sí, claro. Porque por mí, Señor, en la parte humana yo no pudiera. Pero si tú me estás diciendo que esto lo puedo sobrellevar, pues bueno, Señor, aquí estoy. Y yo creo que eso ha sido ahorita, pastor, lo que ha fortalecido mucho. Y le digo, sí ha habido momentos muy difíciles, pero es cuando la palabra viene. La palabra viene a mi vida. Y yo le digo a las personas que de repente, pastora, pero es que vimos cómo usted y el pastor bien unidos, bien juntos. Dije, bueno, una vez se me ocurrió contestar bueno, es que antes de conocer a mi esposo, ya conocí a mi Dios. Sí, claro. Bueno, ya conocí a mi Dios. Sí. Digo, y creo que eso es lo que a mí me ha sostenido. Sí, no, qué bendición de verdad, pastora. Es una bendición esta plática con usted, porque yo sé que va a bendecir a muchas personas que quizás están pasando por situaciones difíciles y que vean que siempre he tomado yo el pasaje de cuando Cristo le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y con todo el respeto, la admiración que yo le tengo, creo que fueron zarandeados y de una manera impresionante. Pero me gusta lo que el Señor le sigue diciendo a Pedro. Yo he orado por ti, primero para que tu fe no falte. Yo creo que si algo no faltó en este proceso, pastora, ha sido la fe. Gracias. Porque la veo de pie y bendecida y con ánimo. Pero hay otra cosa. El Señor le dice, pero una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, diles que lo que viene lo van a poder soportar. Y yo creo que estamos viendo un ejemplo de fe, de alguien que ha estado del otro lado donde las cosas son difíciles, pero que ha regresado con victoria. Yo creo que, y fue ese versículo, pastor, yo creo que cuando regreso, porque tuve que tener un proceso también por mi salud, porque también mis pulmones estaban afectados, pero ya cuando regreso, yo creo que fue algo que ese pasaje el Señor habló y fue yo creo que el primero, segundo, tercer mensaje regresando que compartí a la iglesia, porque el Señor también me hablaba mucho con ese pasaje, o sea, y a mí me impactó lo que Jesús le hiciera cuando le dice a Pedro, el Satanás le ha pedido. Yo creo que muchos esperamos, Dios no se lo permitió, qué bueno, gracias a Dios, pero cuando le dice el Señor, mi Dios, mi Padre se lo permitió, pero yo he rogado por ti al Padre que tu fe no falte. Eso a mí digo, bueno, Señor, si el enemigo en este tiempo me está zarandeando, o sea, y no porque esto haya sido de parte del enemigo, porque sé que tú lo permitiste por algo, Señor, yo te pido que mi fe sea fortalecida en este tiempo y que tú me ayudes a seguir adelante por mi vida, por mis hijos, por tu iglesia, por todo, Señor. Y sobre todo, sí le dije al Señor, dije, Señor, perdóname si te estoy chantajeando, ¿verdad? Pero por ti. Sí. Para que sepan el Dios que tengo, y al Dios que amo y al Dios que sirvo. Sí ha sido muy duro, pastor. Claro, o sea, yo amaba mucho a mi esposo. Y ha sido muy duro. Sí. Pero el Señor nos ha fortalecido. Y es que siempre los veíamos juntos. Sí.
Sí, siempre, digo, era obvio el amor, el respeto que se tenían, la verdad es que sí. no, era evidente, por eso mi pregunta de si ha sido fácil, qué tan difícil ha sido, esa ausencia, No, sí ha sido. porque como decimos, pérdida no, porque sabemos dónde está, pero sí es una ausencia que duele, sí. 26 años, bueno, 30 porque de amistad, de conocernos y todo, pues bueno, casi 30 años. Entonces sí ha sido muy difícil. Y como usted lo dijo hace un momento, mi esposo era muy fácil de amar. Yo le decía, amor, hasta los animales te aman a ti. Sí, no. Yo le decía, le digo, hasta los animales, amor, te aman y Sí. te buscan y todo, porque así era él. Sí, los que tuvimos el privilegio de convivir con él, de tratarlo, no, nos dábamos cuenta que la verdad era fácil de amar. Es más, Rubén a mí sí algo que a mí me agradaba mucho de él, es que era muy sincero. Sí. No se detenía, o sea, si él tenía que decir algo, él lo decía. Era muy transparente. Sí, y más de una vez me regañó, pero ¿cómo le diré? Eran de esas personas que le gusta a uno que lo regañe, porque en ese regaño iba envuelto el amor, y eso era algo que, ay Señor, todavía se extraña. Sí, no, sí, la verdad, yo le digo, amor, yo le decía, le digo, en serio, era transparente, era una persona muy amada, que podía amar fácilmente. Y la otra era que su corazón, en serio, yo le decía, amor, a ti te pueden fallar 1000 veces, te pueden traicionar 1000 veces, y él volvía a confiar a la persona. Y no porque haya sido mi esposo, yo siempre desde que lo conocí, le digo, oye, de veras, cuando lo empecé a conocer, le dije, un hombre en peligro de extinción, le digo, ya no conozco tanto como tú, porque una de las cosas que yo admiraba de él, decía, amor, te pueden traicionar, o sea, se pueden burlar de ti, te pueden criticar, te pueden esto, o sea, te pueden pisotear 1000 veces y tú vuelves a confiar en la persona. Y él me decía, pues sí, amor. Así me decía, sí. Y de repente yo le decía, amor, por favor, o sea, mira qué te están haciendo, por favor. Yo le decía, reacciona. Y me decía, amor, ¿qué quieres que haga? Así soy. Sí. Así soy. Era increíble. Así es. Sí, no, qué bueno. Pastora, ha sido un gusto, un privilegio, un honor de verdad tenerla en este podcast. Yo creo que todo lo que nos ha contado, sus experiencias, sus vivencias, yo estoy seguro que van a bendecir a muchas personas que van a oír este podcast. Pero si me lo permite y quiero abusar, quiero comprometerla a que regrese. ¿Por qué? Siento yo que dentro del cristianismo ahorita hay mucho ansiedades, mucho deseos, aunque se oye muy fea la palabra, pero a veces hasta deseos de ya no vivir. Y siento que eso también está afectando a la iglesia. Mucho. Y me gustaría después comprometerla para que nos ayude desde el punto de vista de psicología y desde el punto de vista pastoral, porque yo creo que la combinación No están peleados. no están peleados y la verdad pueden enriquecer de una manera increíble y que puede ayudar a cada persona que pueda estar viviendo eso. Sí, claro, que con mucho gusto. Pues, Gracias. Para mí es una bendición y un privilegio poder hacerlo. Y aparte, yo le he dicho a personas cuando van a consejería y que dicen, ay, pastora, le estoy quitando su tiempo. Digo, sí, esto es lo que me apasiona. Claro, sí. Entonces, parte de lo que Dios nos ha mandado y nos ha llamado a hacer, y mientras lo podamos hacer, pastor, pues aquí está. Gracias. ¿Proyectos para la Fe Santa Catarina? Wow, muchos. Ahorita mejorar la iglesia, ese es uno de los proyectos. Bueno, también De por sí la iglesia está muy bonita, las personas que van allí y las que la van a visitar, es una iglesia muy bonita, la verdad, muy bonita. Gracias a Dios nos ha bendecido con eso. Tenemos una iglesia muy linda, la verdad, no porque sea yo la pastora, gracias a Dios la gente, todo, la verdad, hay mucha gente que ha ido a visitarnos y se siente como familia, y que eso es la intención. Claro. Una de las cosas que a mi esposo, desde que llegamos ahí en la Fe Santa Catarina, él quería eso, o sea, vernos como familia, o sea, y entonces en una unidad, en una comunión.
Y yo creo que es parte de lo que Jesús nos ha mandado a hacer. Se ve y se siente cuando uno llega, y aparte el edificio, lo que viene siendo el templo por dentro, la verdad está muy bonito. Gracias, sí, muy y la bonito. verdad, bueno, queremos mejorarlo. Ahorita por ahí pues estamos orando para que Dios nos dé dirección, porque si tenemos ya un proyecto por ahí de compra-venta en cuestión del terreno, estamos pidiéndole al Señor que Dios, o sea, una de las cosas que aprendimos mi esposo y yo desde que llegamos, que Dios nos dé dirección, que dejarnos guiar por Él, y que Él nos vaya indicando los tiempos y los momentos. Entonces por ahí estamos, porque sí queremos mejorar mucho la iglesia, queremos hacerle, yo siempre le he enseñado a la gente, es la casa de Dios, y como tal, o sea, tenemos que arreglarla. Digo, así como le gusta que su casa esté bonita, pues la casa de Dios con mayor razón. Entonces, tenemos eso, traemos por ahí también cuestión de reiniciar, o sea, ministerios que por la pandemia los habíamos dejado por ahí, queremos otra vez ir a más. Y una de las cosas que hoy también yo le he enseñado a la iglesia, y he hablado mucho, sobre todo con el liderazgo, de que cumplamos la palabra profética que Dios nos habló en este año, que creo que es muy importante. Creo que yo le he dicho a la iglesia, estamos en un año bueno para la iglesia de Cristo en lo general. Yo creo que es cierto, el enemigo ha venido con todo y con muchas situaciones, y esta pandemia nos dejó muchas cosas, pero creo que es un año bueno para la iglesia, donde tenemos que, como le decían nuestros apóstoles, ser más agresivos en el evangelio, ir a la gente necesitada, que hoy lo estamos viendo, hay mucha gente que necesita. Entonces, uno de los proyectos más fuertes ahorita es eso, evangelizar y salir a las calles, y que pues todo lo demás que traemos por ahí pues se vaya cumpliendo poco a poco. Y con la ayuda de Dios va a lograr. Pastora, aunque ahorita van a pasar en una cintilla en la pantalla, van a pasar la dirección y los horarios de las reuniones, ¿puede decirnos la dirección de la Fe Santa Catarina? Claro que sí, es Colegio de Niñas 111, ¿sí? Entre Colón y Zaragoza, ahí en el centro, es el mero centro de Santa Catarina, ahí cerquita del municipio, ahí de las oficinas del municipio y todo, pero ahí estamos, Colegio de Niñas 111, ¿sí? En el centro. Tenemos los miércoles, ahorita, precisamente ayer, el miércoles, hicimos un cambio en nuestros horarios de los miércoles, porque ahorita, gracias a Dios, nuestra ciudad ahí en Santa Catarina está creciendo muchísimo, y los que han ido para allá han visto un poquito el tráfico que está. Entonces, se están haciendo muchas adecuaciones para dar más fluir el tráfico, pero ahorita por esas adecuaciones se nos está complicando. Entonces, cambiamos la reunión de las 7:30 a las 8. Tenemos los miércoles a las 8, pero de 7 a 8 vamos a estar con un tiempo de oración. O sea, de 7 a 8 con un tiempo de oración, a las 8 tenemos nuestra reunión. Los jóvenes y adolescentes tienen su reunión todos los sábados a las 4 de la tarde, y tenemos los domingos, ahorita por lo pronto 2 reuniones, a las 9 de la mañana y a las 11:30 de la mañana, y tenemos nuestros tiempos de oración todos los días, de lunes a viernes, a las 8 de la mañana y a las 6 de la mañana los viernes de hombres. Le dije a los hombres, hay que ponernos los pinos. Excelente. Entonces tenemos oración los viernes de 6 a 8 para hombres, dirigida por hombres y exclusiva para hombres. Qué bueno, qué bueno. Entonces todos los que viven Santa Catarina tienen una buena opción de un lugar donde congregarse, donde hay un buen ambiente de iglesia, donde hay un edificio bonito, pero sobre todo está Dios, y también algo muy importante es que tienen una pastora que ama al Señor, porque eso está comprobadísimo, que ama al Señor sobre todas las cosas, y que su fe es una fe inquebrantable. Le vuelvo a repetir lo que siempre se lo he dicho, mi admiración y mi respeto, pastora, Gracias, pastor. por su fe, por el deseo de seguir en la obra del Señor, y por muchas cosas que le admiramos, mi esposa y un servidor, a usted. Y bendecimos su vida, y yo sé que cada persona que vaya a la Fe Santa Catarina se va a sentir muy bendecida. Sí, esperamos y confiamos en Dios que sí. Claro, sí. Ya estamos para recibir. Muchas gracias, y después informaremos con tiempo para tener esta plática, que se me hace muy interesante. Sí, gracias, con gusto. Así es que muchas gracias por estar aquí, pastora. Gracias a usted. Gracias. Bendecimos a cada persona, y muchas gracias por haber estado en este podcast. Dios los bendiga.